Hacemos las reuniones que hacemos. ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Por qué hacemos las reuniones que hacemos? Todos a la vez, ¿no? Zaira, ¿por qué hacemos las reuniones que hacemos? Pues para llenar nuestro espíritu y saber más de Dios. Sí, tiene que ver. La comunión entre nosotros. Comunión. Para que no se enfade el pastor. Importante. Pero yo creo que la causa principal del por qué hacemos las reuniones que hacemos, aparte para tener comunión unos con otros, aparte de para poder llenarnos de Él, aparte de para que no se enfade el pastor, es porque Él vive. O sea, ¿qué sentido tendría estar hablando de alguien muerto? Y porque Él vive es que estamos aquí hoy. Porque Él vive es que hacemos lo que hacemos. Porque si vemos nuestra condición tiempo atrás, estábamos como muertos. Pero gracias a su vida, hoy tenemos vida. Y podemos hablar y testificar de que Él verdaderamente, ¿qué? Como decía la canción, resucitó. Él vive. No pensaba, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No? ¿Cuántas veces hemos estado buscando soluciones a nuestros problemas? ¿Verdad? Yo qué sé, hemos tenido quizá un pasado complicado, muchos de nosotros, ¿verdad? En el cual, no sé, hemos sido quizá desechados por la sociedad, desechados incluso por nuestros compañeros, ¿verdad?, de clase, del instituto, incluso desechados por nuestra propia familia. Y peor aún, desechados por nosotros mismos. Y si hubiera que, de alguna manera, poner un título a este mensaje, estaba pensando en algo que en verdad tocó mi corazón en este tiempo, en estas 2 semanas. Y es restaurado por la gracia. Restaurado por la gracia. Y vamos a ir a un texto en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Pero antes sí me gustaría, para que no sea yo, me gustaría orar antes. Pues Señor y Padre Dios, te damos muchas gracias por un día más de misericordia, Señor, por un día más de gracia. Señor, te ruego, Dios mío, que puedas usar este vaso frágil en tus manos, Señor. Señor, es verdad que los que salimos aquí delante, Señor, solo podemos llevar la palabra a los oídos, Señor, pero tú puedes hacer que llegue al corazón. Señor, te ruego, Dios mío, que nos hables en este día, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Señor, te ruego, Dios mío, que bendigas hoy a tu iglesia. Señor, gracias por la oportunidad, Dios mío, que me das de poder compartir de tu palabra, Señor. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Y aquí en el capítulo 4, en el segundo libro de Samuel, del verso 1 al verso 4, dice así la palabra del Señor. Dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pero los Beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de pies.
tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Si vamos a este mismo libro, en el capítulo 9, vamos a leer el capítulo entero, son 13 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Yo no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. Cada vez que habla de este Mefiboset, recalca algo de él. ¿Quién sabría decirlo? Recalca algo, una particularidad de esta persona. Lisiado de los pies. Estaba lisiado de los pies. O sea, esto fue algo que marcó su vida. Tú te pones a pensar un poco, ¿no?, en la vida de esta persona. Y para ponernos un poco en contexto, tanto Saúl, el rey, como Jonatán, el padre de Mefiboset, ellos fueron a la guerra. Fueron a la guerra y la cosa que perdieron la guerra, ¿no?, contra los filisteos. Y la cosa que era que, claro, por tradición, por cultura, quien ganaba la guerra tomaba el trono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sirvienta, la matrona, por así decirlo, ¿no?, de esta familia, vio que de alguna manera corría peligro la vida de Mefiboset. Y con un intento de querer asegurarle un futuro a Mefiboset,
lo que hizo fue truncárselo. Se tropezó, el niño cayó al suelo y en este accidente, que no fue ni provocado por él ni que él buscó, quedó lisiado de los pies. Si te das cuenta, la misma palabra dice que este niño creció en un ambiente que no era muy propicio. Habla acerca de Lodebar, ¿no? Y Lodebar era una tierra que distaba como a 13 kilómetros, ¿no? Lo tengo aquí apuntado. Voy a mirar la chuleta, ¿sabes? Estaba a 13 kilómetros del mar de Galilea, en el sector de Galat. También se la conoce como Debir. Y de alguna manera el significado de esta palabra, ¿no? de este nombre, de este lugar, de Lodebar, tiene que ver con que allí no llegaba palabra ninguna. Lo es no y Debar palabras. O sea, de alguna manera era un sitio incomunicado. Era un sitio que por su situación era algo inhóspito. Allí no había vegetación, no había vida, era todo desértico. La verdad que era un lugar prometedor para poder vivir, ¿verdad? Era todo lo contrario. O sea, era un sitio, si tú pones a estudiar un poco el contexto de Lodebar, era un sitio donde iban la gente que eran prófugos, huían, eran gente de mal vivir, por así decirlo. Eran endeudados, eran gente enferma, eran gente que pudiera ser el desecho de la sociedad. Era Lodebar. Y este niño creció allí, en ese ambiente. Tú ponte a pensar un momento, un niño, un crío con 5 años, viviendo con gente, pudiéramos decir ya, que no tenían una esperanza de vida, viviendo en medio de un ambiente en el que no veía más que... Mi mente ahora se traslada, ¿no? Si lo llevamos al día de hoy, yo qué sé, yo creo que todos conocemos, si no, la mayoría de los que estamos aquí conocemos Barcelona, la Mina, un sitio similar. Gente desahuciada por la sociedad, gente que de alguna manera fueron desplazados del núcleo urbano a un sitio a las afueras. ¿Verdad? Nadie quería tener nada que ver con ellos. Este crío creció en un ambiente así. Desde los 5 años hasta que el rey lo mandó a llamar. Ahora piensa por un momento. ¿Qué pensamientos no le vendrían a este chaval? No, yo creo que todos en mayor o menor medida hemos tenido estos pensamientos de, si es que por más que me esfuerce, voy a seguir igual. Es que nada va a cambiar en mi vida. Yo qué sé, nunca habéis tenido esta sensación de que por mucho que te esfuerces en avanzar, no llegas a ningún lado. De que por mucho que te esfuerces en salir de la situación en la que estás, parece ser que no hay manera. Igual estás en la situación que estás a día de hoy, quizá no por la negligencia de alguien, como en el caso de Mefiboset, pero sí por tu propia negligencia. Has llegado a caer en un terreno hostil, en un terreno sin fruto, en un terreno en el que no ves nada claro y con la única cosa de ojalá algo cambie. Ojalá algo cambie en mi vida, en mi situación. Porque te digo una cosa, Lodebar no es un sitio para vivir. Lodebar no es un sitio para poder estar allí. En la vida de Mefiboset no vivió allí para siempre. Fue un tiempo el que estuvo allí. Yo no sé en qué momento puedas estar tú hoy. Yo no sé si estás en Lodebar viviendo, en un Lodebar espiritual, en el cual no hay frutos en tu vida, en el cual, por más que te esfuerzas en querer hacer las cosas bien, parece ser que la cosa no fluye. Por más ganas que le pones, como solemos decir aquí en España, carne en el asador, ¿verdad? Parece que no. Qué bueno de que esta condición no es para siempre.
Esta condición no es para siempre. Mefiboset estuvo en Lodebar un tiempo. Y fue un tiempo en el cual yo, de alguna manera, me he puesto a meditar en ello y me he puesto a meditar en mi propia vida. Porque su historia es mi historia. Quizá de alguna manera yo no he quedado amputado de pies. No he quedado lisiado de los pies. Yo me puedo mover. Pero de alguna manera yo siempre he tenido que estar dependiendo de otras personas para poder tirar para adelante. Mefiboset era una persona que al estar impedido de pies, era una persona que no podía valerse por sí mismo. Él necesitaba que siempre alguien le llevara. ¿Os acordáis del cojo en la puerta de la hermosa? Necesitaba siempre que alguien lo llevara. Ahora mi pregunta es, ¿estás impedido esta mañana? ¿Estás impedida? ¿Necesitas ser llevada o llevado? ¿Eres como Mefiboset? Que el único pensamiento de Mefiboset era, bueno, ya que más me queda. Soy el hijo de un rey muerto, mi padre igual. ¿Ya qué sentido tiene vivir? Mefiboset pensaba que esto iba a ser ya el fin de su vida. O sea, Mefiboset pensaba de que su destino era este. Morir en esta condición sin esperanza. Sin esperanza. Pero hay una cosa que a mí me golpeó fuerte preparando este mensaje. Y está en el capítulo 9. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo, ¿qué? Misericordia de Dios. Saúl, pudiéramos decir que era enemigo de David. Tú fíjate el corazón de David. No hay alguien de la casa de Saúl, de la casa de mi enemigo, al que haga yo misericordia. Piensa un momento tu vida, unos años atrás, fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. Pero fue de alguna manera, luego lo vamos a ver, por un pacto que Mefiboset recibió la gracia. Fue por un pacto de amor que Mefiboset recibió misericordia. Y esto lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 20. Habla acerca de la amistad de David y Jonatán. Y vamos a leer del 1 al 17. Es un poco largo, pero para que podamos entrar en el contexto. Dice, después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Claro, tú te pones a pensar un poco en esto, y cuando David iba a la guerra, cuando David iba a la batalla, y cuando Saúl iba también, había gente del pueblo que cantaba lo siguiente: Saúl mató a miles, y David, ¿a quién? A sus 10,000. Y esto era algo que en el corazón de Saúl brotaba envidia, brotaba mal pensamientos hacia la persona de David, hasta tal punto que Saúl buscaba quitarlo en medio. Y es en este contexto que David hace esta pregunta. O sea, ¿cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? O sea, para que quiera matarme. Dice, y él le dijo, Jonatán, dice, en ninguna manera no morirás. Dice, he aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Es decir, que no me la haga saber. Dice, ¿por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto?
Dice, no será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. O sea, tú fíjate cómo se veía David también. Solo por la envidia de alguien. Verso 4, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Dice, harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo, dice, en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, dice, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Dice, y Jonatán le dijo, nunca tal suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Y dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y si os dais cuenta lo que de alguna manera hizo salir a Mefiboset de este lugar hostil, de este lugar en el que no había fruto, de este lugar en el que no había un futuro prometedor, no fueron sus propios méritos, no fue su propia capacidad de decisión. O sea, si por él fuera, se hubiera quedado en Lodebar por el resto de su vida. Si fuera por él, su pensamiento era, mira, lo que hablamos antes, soy el nieto de un rey muerto, mi padre ha muerto igual, y si es que ya me da igual, o sea, me da igual. O sea, no fue ni siquiera su propia percepción de sí mismo lo que le llevó a salir de él. Fue un pacto de amor, fue un pacto de gracia. Fue un pacto que en su día el rey David hizo con el padre de este chaval, con Jonatán, lo que lo hizo salir de Lodebar. Ahora, esto no se parece mucho a lo que Dios en su gracia y misericordia ha hecho por nosotros. Esto no se parece mucho a nuestra condición. Personas que hemos vivido durante años, muchos de nosotros, viviendo en un Lodebar espiritual, viviendo en un sitio donde, por más que intentábamos por nuestras propias fuerzas salir de allí, no dábamos con la solución. ¿Cuántas veces hemos tratado de salir
¿verdad? De nuestra propia condición. Y por más que lo hemos intentado, incluso por más que nos han llevado a buscar una salida, no la había. Ahora mi pregunta es, ¿vives en Lodebar? ¿O has sido llamado por el Rey a sentarte en su mesa? ¿Estás viviendo en Lodebar aún? ¿O ahora mismo estás sentado a la mesa comiendo con el Rey? Porque no hay que perder un detalle de vista, y es que Mefiboset, como hijo del rey Saúl, él era un príncipe. No era cualquiera, era un príncipe. Era un príncipe que por las situaciones de la vida se tuvo que ver en una condición muy lejos de sus planes. Yo creo que ninguno de nosotros hemos elegido vivir lo que hemos vivido, ¿verdad? Ninguno. Yo creo que ninguno de nosotros, incluso te pones a pensar en la vida de Mefiboset, cuando este chaval iba creciendo, o sea, vivía en una casa que no era ni suya, era de un tal Maquir. O sea, vivía dependiendo de otras personas. O sea, no podía valerse por sí mismo al estar impedido de los pies. No podía valerse por sí mismo, no podía hacer nada. ¿Estamos en la misma condición de Mefiboset antes de estar sentado a la mesa del rey? ¿O hemos escuchado la voz del rey llamándonos a salir de Lodebar? Porque fue un pacto de gracia. Fue un pacto de amor lo que le llevó a Mefiboset a salir de Lodebar. Y fue un pacto de gracia y un pacto de amor manifestado en la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo que nos hizo salir de las tinieblas, de Lodebar, a una luz admirable. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo que trajo esperanza donde no la había. Fue el sacrificio de la cruz del Calvario lo que trajo perdón donde no lo había. O sea, Cristo nos perdonó todo aquello que ni siquiera nosotros éramos capaces de perdonarnos. Lodebar es para estar un tiempo. No es un sitio donde tengas que hacer tu morada para siempre. No es un sitio donde tengas que, como me venía a la mente también, ¿no? Cuando Lot iba adelantando sus tiendas hacia Sodoma, ¿verdad? No es un sitio donde tengas tú que aposentar tus tiendas y quedarte allí a vivir. Ese no es un sitio para un hijo del rey. Un hijo del rey ha de estar ¿dónde? En la mesa del rey. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Aleluya. Fuimos comprados con la sangre del Cordero. Mira, podía haber sido de otra manera. Podía haber sido de otra forma. Yo hablaba con alguien y digo, mira, Cristo tuvo que morir en una cruz. Podía haber sido de otra forma, sí, pero Dios quiso que fuese así. Cordero sin mancha. ¿Verdad? Decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuántas cosas no habrá en nuestro corazón, aun incluso habiendo sido sacados de Lodebar? ¿Cuántas cosas no habrá en nuestro corazón que aún pertenecen a Lodebar? Vale, ahora sí, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, Dios nos ha dado la gracia de poder nacer de nuevo, pero ¿y nuestro corazón? Podemos vivir situaciones, podemos atravesar por momentos en los que quizá estamos encerrados en un Lodebar espiritual, en un sitio en el que no vemos salida a nuestros problemas, no vemos una luz al final del camino. Al final del camino, por muy largo que parezca, por muy duro que parezca, hay una voz por ahí, la voz del Rey, que te está mandando llamar. Te está mandando llamar. Yo no sé
en qué situación espiritual puedas estar tú hoy. Quizá puedas estar cansada o cansado de vivir en lo demás. Quizá puedas estar fatigado, angustiado, trabajado por los propios esfuerzos que estás haciendo por salir y cambiar tu situación. Pero solo hay un lugar. Yo no te voy a decir, invítale a Jesús, porque es que la invitación ya te la ha hecho Él. Venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El niño Mefiboset pasó de ser un príncipe a ser un mendigo en un momento. Pero qué bueno que su condición de mendigo cambió a estar en la mesa del rey en un momento también. Y repito, no fue por sus propios méritos, no fue porque él quiso, no fue por su capacidad de movimiento, fue por un pacto de gracia, fue por un pacto de amor, fue por un pacto de misericordia, la misma que hemos recibido nosotros como hijos de Dios. No nos merecíamos el sitio en el que estamos hoy. No, es que si merecemos algo en nuestras vidas es el infierno, por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra condición delante de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Con su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Nos predestinó para ser hechos hijos de Dios. Nos sacó de Lodebar a la mesa del rey. Ahora, yo no sé tú, yo estoy disfrutando de la mesa del rey. A día de hoy Dios me ha dado una nueva identidad y creo que a muchos de los que estamos aquí también. Hoy somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Estamos celebrando un banquete en su mesa. O sea, ya no hay más temor. Ya no hay más angustia, de alguna manera, por lo que hemos vivido. Dios ya lo perdonó. Podemos estar angustiados por otras cosas, pero no por lo pasado. Apuntaba aquí que el dolor, la tristeza, el cansancio del alma, aunque son partes que forman parte de la vida, no son para siempre. No son para siempre. ¿Saben por qué? Porque Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No te voy a decir recíbelo, pero te la pregunta que el Señor les hizo a las dos hermanas. Si puedes creer, al que cree, todo es posible, es una realidad. Aunque el sufrimiento, la angustia del alma, todas estas cosas forman parte de la vida, es que no son para siempre. Y muchos los hemos experimentado, ¿verdad? Vivíamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, cargados, agobiados por nuestra vana manera de vivir. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos sacó de Lodebar, nos puso a su mesa y es un banquete continuo. Aunque estés en Lodebar, en algún momento Dios te llamará. Dios te mandará llamar. Hay otras versiones que dice que David lo sacó de Lodebar. No es que lo mandara a llamar, lo sacó. Cristo con su voz sacó a Lázaro de la tumba. ¿Sí? Lo llamó y lo sacó de la situación donde estaba. Tal como lo hizo David con Mefiboset, quien arrepentido y deseando hacer algo bueno, David, por la memoria que él tenía de aquel pacto que hizo con Jonatán, el padre de Mefiboset, mandó que trajeran a Mefiboset al palacio para honrarlo y devolverle las propiedades de su familia y asignarle viático por el resto de su vida. O sea, no solamente le sacó de Lodebar, no solamente le trajo donde él estaba, sino que su condición fue restaurada. Esto no es algo que se parezca a lo que vivimos hoy.
no hemos sido restaurados a una comunión con el Dios de dioses por gracia. No estamos en el banquete, a la mesa del Rey, otra vez restituidos por gracia. Lo que el pecado hizo polvo, lo que el pecado interrumpió, que fue la relación con Dios, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no ha sido restituida esa relación. El Señor te sacará de ese tormento en el que puedas estar viviendo. Quizá por la negligencia de otros, pero quizá por tu propia negligencia. En el caso de Mefiboset fue porque alguien le llevaba en brazos, tropezó, el chaval cayó al suelo y quedó lisiado de las piernas. Pero pudiéramos decir, pues vaya, menuda matrona. Pero ¿y qué pasa de nosotros? Cuando a veces hemos hecho cosas en la vida que hoy en día seguimos recogiendo el fruto de ellas. Ahí no hubo ninguna niñera que nos llevara. Ahí fuimos nosotros. Fue nuestra propia negligencia la que nos llevó a vernos incapacitados, imposibilitados para poder movernos en la dirección correcta. El mismo Señor te dará la salida y el socorro oportuno vendrá a ti de la manera menos esperada. Igual que le ocurrió a Mefiboset. De la manera menos esperada fue sacado de Lodebar. Ahora, ¿qué debes hacer mientras esperas que esto ocurra? Yo ponía aquí que por mucho que eso tarde, por mucho que esta situación tarde en llevarse a cabo, y mientras aún vivas en Lodebar, no pienses como uno de los que viven allí. No pienses que no hay esperanza. No pienses que no hay salida. No pienses que no hay una oportunidad para volver a retomar esa relación con Dios. No lo pienses. No actúes tampoco como ellos. No vivas como el mundo vive. Porque si hay una cosa que está clara, que cuando el Señor Jesús nos oyó con su Espíritu Santo, me está viniendo ahora la oración sumo sacerdotal, en Juan 17, que el mismo Señor hacía por sus discípulos: mira, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, puedes estar viviendo en Lodebar, sí. Puedes estar viviendo en una situación complicada, sí. Puedes estar pasando por un momento en el que no vea la luz, sí. Pero no es para siempre. Por mucho que tarden, no vivas como ellos viven. No actúes como ellos actúan. Simplemente mantén tu mente y tu corazón la esperanza que ese dolor no va a ser para siempre. Enfócate en la gracia. Enfócate en la misericordia de Dios. Lo que estés viviendo hoy no va a ser eternamente. Por lo que estés pasando hoy no va a durar para toda la vida. Y piensa que en cualquier momento el Rey te va a sacar de allí y volverás a vivir como vivieron nuestros primeros padres en el Edén. En una comunión con Dios íntima antes de la caída. Una relación de tú a tú que tú se lo dices a cualquier persona que no sea creyente y no lo entiende. O sea, no lo entiende. O sea, es como fíjate, el rey David le mandó a llamar y dice que va a estar sentado a la mesa del rey como si fuera el mismo hijo del rey. Podríamos decir que lo hubiera adoptado. No hemos sido adoptados. El rey en cualquier momento te llamará, te sacará de allí y ya no volverás más a Lodebar. No volverás más a Lodebar, sino que tu sitio va a estar al lado del rey, en su mesa. Mantén la esperanza, porque Lodebar no es para siempre. Yo creo que es tiempo de salir de Lodebar
Mefiboset salió de Lodebar no por su propia capacidad. Aunque fue una persona que fue lisiado de los pies y no fue algo que él planeó, fue algo que sí le dejó marcado toda la vida. Creció con el pensamiento de que no había una solución para él. Pensaba que su condición de estar en Lodebar iba a ser el resto de su vida. Vivía en un ambiente hostil, en un ambiente en el cual no había fruto, en un ambiente en el cual todos vivían desesperanzados. Y él vivía en esta condición. Pero llegó un punto en su vida en que el rey lo mandó llamar, lo sacó de allí, sin importar qué es lo que Lodebar hubiera llegado a pensar, sin importar qué es lo que Lodebar hubiera llegado a hacer, lo sentó a su mesa. Le extendió un manto de gracia, de misericordia, por un pacto de amor, por un pacto de gracia. Y es ese mismo pacto de gracia y de amor que en la persona de Cristo Jesús se encuentra para cada uno de nosotros. Estás en Lodebar. Te animo a que no vivas como uno de ellos. Te animo a que no pienses como uno de ellos, sino mantén tu mente enfocada en la eternidad. Mantén tu mente enfocada en la gracia que a día de hoy tienes, en la misericordia que has recibido. ¿Por qué? Porque Lodebar no es para siempre. Lodebar no es para siempre. Hemos sido salvados por la pura gracia y misericordia de Dios. Y nuestra incapacidad, Dios no la tuvo en cuenta. No la tuvo en cuenta. Él se fijó y nos sacó. Pues espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nada. Hasta aquí.